En Isaías 6:6 nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías teniendo una visión en la que Dios se le presenta para decirle, ¿quieres ir a enseñar nuestra palabra? De hecho, el énfasis en este versículo, y es lo que quiero para la clase de hoy, hablar sobre nosotros. Para poder conocer a Dios, tenemos que conocerlo desde la base, desde el fundamento. Y esto es lo que va a garantizar que podamos tener bases sólidas para el crecimiento espiritual. Pero para poder conocerlo tenemos que exponernos en espíritu y en verdad. Preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, en la llenura del Espíritu Santo, que significa habiendo citado tu pecado, y con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, unos breves instantes para que estudiemos, presentándonos ante Dios, blancos como la nieve, para poder avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder ponernos al conocimiento de tu palabra, a fin de que podamos crecer espiritualmente y llegar a la cima, como nos has invitado. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, en cierta ocasión me encontraba hablando con un amigo muy apreciado que se convirtió al judaísmo. Este amigo con un conocimiento amplio de las escrituras, por supuesto concentrado en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco especialmente, me negaba la existencia de la Trinidad, me negaba el hecho que se mencionase en la Biblia el tema de la Trinidad. Ciertamente es así, la Trinidad no se menciona en la palabra de Dios, y ahorita vamos a explicar qué razón sucede. Sin embargo, mi respuesta hacia él le dije, bueno, entonces, ¿por qué dice en Génesis 1, haciendo mención justamente al Pentateuco y al primer libro de la Biblia, que seguramente él conocía? Dice, ¿y por qué dice en la Biblia, y creó Elohim los cielos y la tierra? Su respuesta fue decirme, bueno, tengo que preguntarle a mi rabí, porque no tengo toda la respuesta a eso. Lo que sucede es que, claro, la palabra Elohim en el hebreo significa Dios, pero es un plural. Entonces, para entender esto, tenemos que entender lo que significa la Trinidad. Y claro, para nosotros es muy difícil entender un concepto en el que somos tres personas en una sola esencia. Pero no, nosotros somos seres limitados, somos seres finitos. Entonces, la palabra Elohim es un plural. De hecho, cuando dice aquí, y eh, ¿quién enviaremos por nosotros? Luego también nos dice en Génesis 1:26, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. De hecho, en ocasiones en las que se menciona Jehová, la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, que en realidad no se sabe si era Jehová, Yahvé o Yahvé, porque no tenía vocales, porque los judíos no quisieron colocarle vocales precisamente para no mencionar su nombre. Por eso tenemos que tener cuidado también de no andar utilizando el nombre de Dios en vano. Entonces, en muchas de las ocasiones que se utiliza la palabra Jehová, o el nombre Jehová, se hace mención a Dios Padre, pero la mayor parte de los casos se utiliza refiriéndose a Dios Hijo, a la segunda persona en la Trinidad. Entonces, a excepción cuando hay casos en los que tiene que nombrar uno y otro al mismo tiempo. Como por ejemplo cuando dice, y Jehová le dijo a mi Jehová. En el hebreo está queriendo decir en realidad, y Jehová le dijo a mi Adonai. O sea, es decir, y Dios Padre le dijo a Dios Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se está refiriendo entonces Dios Padre y Dios Hijo. En ese instante, la promesa que le hace Dios Padre a Dios Hijo. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero por la mayor parte de los casos en lo que se menciona
Jehová en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Dios Hijo. Entonces, volviendo al tema de la Trinidad, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sino fue hasta el siglo IV después de Cristo que es usada y se describió a las tres personas de la Trinidad, por supuesto. Entonces, la palabra la primera vez que se utilizó fue en el segundo siglo después de Cristo, pero fue acuñada por primera vez y aceptada por primera vez en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Entonces, representa perdón, Tertuliano fue el que lo utilizó la primera vez en el segundo siglo después de Cristo, pero representa una misma esencia, tres personas. Claro, porque ellos se encontraban en una disyuntiva que es este concepto tan complejo de explicar. Por eso también la Biblia nos menciona que Dios es luz, que eso lo veremos en en la próxima clase. Dios es luz, y se está refiriendo a que, ¿cómo es la luz? La luz tiene tres elementos, pero es una sola. Y ahí vamos a explicar más adelante qué significa eso. Entonces, en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, fue que se confirmó ese concepto de Trinidad para poder explicar lo que significaba, ¿no? Entonces, Elohim, que es un plural, se está refiriendo justamente en lo que hablamos de Génesis 1.1, y en Génesis 1.26, y en Génesis 6.32, y en Isaías 6.8. Claro, es un concepto un poco complejo para nosotros que tenemos quizás una capacidad, quizás no, tenemos una capacidad finita para poder comprender estos conceptos. Por eso, entonces, haciendo cita de Louis Perry Schaeffer, cuando él menciona el concepto de la Trinidad, y cita al doctor Lindsay Alexander, que dice, pero aunque una verdad no esté formalmente enunciada en la Escritura, puede estar implicada en las afirmaciones de la misma, que llega a ser la expresión propia y necesaria de estas afirmaciones. Es decir, información extrapolada de la palabra de Dios es un concepto extraído de la palabra de Dios, aunque no esté implícito, explicado detalladamente en la palabra de Dios. Pero eso se puede asumir producto del estudio concienzudo de la palabra de Dios. En este caso, la doctrina es una conclusión sacada inductivamente de lo que anuncia en la Escritura. Y así es tan ciertamente una doctrina de la Escritura como lo es una ley natural. Entonces, volviendo aquí al tema de la Trinidad, dice, en esta división de la teología propia se confronta el más grande misterio de la verdad revelada, una mera dificultad en concebir lo que es peculiar y conveniente en el infinito. No ofrecería objeción a una doctrina basada en la revelación. La naturaleza de Dios debe presentar misterios a la mente finita, y el trino modo de la existencia es quizás el supremo misterio. O sea, estamos hablando de una información tan increíble que nos cuesta poder entender y desglosar un tema tan intenso y tan maravilloso como es la Trinidad. Porque estamos acostumbrados a que una cosa es una cosa y que no tiene la capacidad de tener tres personalidades. Entonces es importante, por supuesto, que entendamos que Dios es uno solo porque tiene una sola esencia, y esa esencia es coeterna, coigual y coinfinita. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen la misma esencia. Simplemente son tres personas con personalidades distintas que tienen la misma perfección, pero cada uno tiene una función específica dentro del plan. Porque Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Por eso estamos en la era del misterio, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todos los cristianos. De hecho, solamente el don del Espíritu Santo era dado exclusivamente a algunos, como se le dio a David, como se le dio a los profetas, a los constructores del templo, o sea, en momentos específicos, tampoco era todo el tiempo. Por eso David dice, Dios mío, no quites de mí tu espíritu. Y ahora estamos en una fase, en la edad de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, que es increíblemente maravillosa, no la cambiaría por nada, porque definitivamente está el Espíritu Santo con cada uno de los creyentes. Entonces cada uno tiene una función específica dentro del plan. Entonces, la revelación concerniente a una trinidad de personas relacionadas en una esencia no contradice la verdad absoluta. Es evidente que como un todo, individuos eternamente identificados por separado, uno no es tres, ni tres son uno. Tal cosa es una contradicción.
La doctrina de la Trinidad no afirma tal inconsistencia. Afirma nomás que un ser puede ser singular en un sentido y plural en otro. Varias ilustraciones de tal realidad en la naturaleza se pueden introducir. En la constitución de un ser humano hay conjunción de unidad en pluralidad. Entonces, es increíble poder entender lo que significa la Trinidad. Porque hay quienes todavía tienen el atrevimiento de negar la deidad de Cristo. Y si alguna religión niega la deidad de Cristo, entonces está negando la obra de la salvación. Porque la magnificencia de la obra de la salvación no es que un ser humano como cualquier otro haya muerto en la cruz, o como aquellas personas que quieren emular el sacrificio en la cruz. No, es que Dios mismo vino a hacerse hombre para morir en la cruz. Y ahí la grandeza del sacrificio. El poder, Dios bajarse al nivel del ser humano para poder morir en la cruz y pagar nuestros pecados. Eso es increíblemente grande. La primera vez que yo entendí ese concepto, me quedé asombrado y había asistido a la iglesia por mucho tiempo. Pero cuando entendí que fue Dios mismo el que se rebajó a convertirse en cuerpo de humillación, para convertirse en ser humano y morir en la cruz, dije, esto es demasiado grande. Y agaché mi cabeza y dije, Dios mío, no me lo merezco. Y ciertamente no nos lo merecemos. Esto es producto solamente del amor infinito de Dios por el género humano. Entonces, es de ahí el concepto de la Trinidad como una base fundamental para que podamos avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, si entendemos las bases sólidas que tenemos como cristianos, podemos entonces entender que efectivamente no vamos a perder nuestra salvación. Imposible que la perdamos. Entonces, las religiones que te hacen creer que de alguna manera puedes perder tu salvación son justamente esas religiones en las que tú no vas a avanzar. Y no puedes avanzar en el crecimiento espiritual porque efectivamente piensas que todo el tiempo tienes que ir al púlpito a hacer tu oración de fe o ir al púlpito a hacer una serie de rituales y pedirle a Dios que entre en tu corazón, cosa que es imposible porque Dios no puede entrar a un cementerio porque estás muerto espiritualmente. Entonces, o hacer la oración de fe constantemente. Eso significa que no creíste en la obra de Cristo en la cruz, que tienes que tratar de convencerte de que tienes que morir de nuevo porque tú tienes que hacer algo. No, nosotros en la medida que entendemos que no existe manera alguna de poder anular la obra de Cristo en la cruz, entonces es donde podremos avanzar en los siguientes pasos para alcanzar la cima. Para alcanzar la cima, para poder continuar en el desarrollo de nuestro espíritu, para que podamos ser entonces los cristianos que debemos ser, que es llegar a la máxima plenitud del conocimiento de Dios, alcanzar la máxima felicidad. Entonces, es importante que entendamos esto para poder avanzar y entonces poder hacer uso de la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Entonces, para poder hacer uso de los 10 solucionadores. Y eso es lo interesante, tenemos 10 solucionadores de problemas que en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando capacidad para poder aplicarlos. Pero para eso tenemos que quitar nuestro pecado. Primero citamos nuestro pecado, en ese instante pasamos a ser llenos del Espíritu Santo, entonces estamos orientados a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El estudio de la palabra de Dios, la información. Entonces, orientación a la gracia, o sea, entendemos que todo es por gracia, que todo es un regalo de Dios, que no merecemos nada. Entonces, una vez que entendemos eso, tenemos sentido personal de destino, sabemos que ahí estaremos en el tercer cielo. Tenemos autoestima espiritual. Comenzamos a desarrollar amor personal por Dios. O sea, ya lo vemos un poquito más claramente y entonces comenzamos a amarlo, comenzamos a enamorarnos de Él. Y dice en Juan, segunda de Juan, nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero entonces podemos entender cómo es que Dios nos ha amado y nosotros poder desarrollar amor por Él. Luego comenzamos a tener amor impersonal por el género humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hablamos de nuevo de lo que es amor impersonal, no el amor personal.
el amor impersonal, aquel que no cometes pecados de actitud mental contra el individuo que no conoces o aquel que conoces que te desagrada. Entonces comenzamos a ver al individuo como Dios lo ve, de una manera en la que no tienes odio hacia esa persona. El amor impersonal es fundamental para sobrevivir en esta tierra con tanta gente que nos puede caer mal. Entonces comenzamos a compartir la felicidad de Dios. Las circunstancias no nos afectan. Tienes el poder maravilloso de enfrentarte a cualquier situación y saber que, por más grave que sea, Dios tiene un plan perfecto y es una oportunidad para aplicar su palabra. Entonces comienzas a ocuparte con la persona de Jesucristo. Comienzas a estar concentrados en la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Y comienzas entonces a estar ocupado con Él, pensando en Él. Y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y es ahí donde las increíble cantidad de circunstancias de la vida no te afectan. Pero para eso tenemos que tener bases sólidas para entender qué es lo que tenemos y a dónde queremos ir. Qué es a dónde queremos alcanzar. Para eso es concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios y llenar nuestro flujo de pensamiento, llenar nuestra alma de la cantidad de información espiritual que nos permita crear la coraza, la armadura para enfrentarnos a cualquier situación. Porque adversidades existen, pero nosotros somos los que tenemos la elección de estresarnos o no. Pero puedes tener montones de motivos para estresarte, pero también tienes montones de razones para estar fuerte. Entonces, si estás débil ante la adversidad, la culpa es tuya, porque no tienes suficiente músculo creado a partir del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Pero para eso tienes que exponerte. Y hay montones de fuentes de información, pero tienes que saber elegir muy bien cuál vas a escuchar, porque de lo contrario vas a alimentarte de basura. Entonces, ¿prefieres comerte un perro caliente en la calle o comerte un manjar en un restaurante 5 estrellas? Y ese alimento espiritual, ese alimento poderoso, está en la palabra de Dios. Pero tienes que buscarlo con la precisión que se requiere para no dejarte llenar de la basura que te presenta el mundo. Puedes haber brincado de una religión a otra tratando de buscar a Dios. Y esa búsqueda desesperada lo hemos vivido muchos. Pero cuando te das cuenta que el alimento está en un solo lugar y está poderoso, nutritivo, tú dices, no me quiero despegar de esto. Y entonces, con humildad, aceptar y crecer. No hace falta tener grandes auditorios de creyentes escuchando. Porque dice la palabra de Dios, y no todos, porque es así, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No se está refiriendo a los salvos, se está refiriendo a los que van a llegar a la cima. Y muestra de ello fue lo que estuvimos hablando de los 12 apóstoles. De ellos, muy pocos siguieron enseñando, o se conoce de ellos en las Escrituras. Porque son pocos los que realmente llegan a la cima. Entonces, de tener hambre de crecer, tener hambre de conocer. Pero para eso entonces tenemos que exponernos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de Trinidad y que desde el principio, que no era un principio, creó Dios los cielos y la tierra, desde el principio que no era un principio, era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está refiriendo a que Dios Hijo estaba con Dios Padre desde la eternidad pasada, diseñando el plan. Y luego dice también, eso se está refiriendo antes de la creación del mundo, ¿no? Pero cuando habla en Génesis 1, que dice, y creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces cuando comienzas a hablar y ver que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, qué increíble plan que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que comparten la misma esencia, la que estudiamos en la sección pasada. Soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Cuando entendemos que los tres contienen la misma esencia, son coiguales, coeternos y coinfinitos, entonces entendemos que el plan te soporta sobre una roca indestructible y que nosotros estamos viviendo en este mundo,
pero no significa que debemos dejarnos dominar por las circunstancias, que eso son cosas pasajeras, que definitivamente nuestro Señor es infinitamente poderoso y que las circunstancias no tienen por qué afectarnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cualquier problema, por grande que sea, podemos simplemente dejarlo en sus manos a fin de tener paz en medio de la tormenta. Esta clase ha sido breve, pero yo creo que bastante sólida. En la próxima clase veremos Dios es luz y por qué Dios es luz y la característica de la luz, a fin de que entendamos un ejemplo increíble de cómo Dios se representa y cómo podemos más o menos entender lo que significa la Trinidad. Gracias. Vamos a hacer una pequeña oración y nos retiramos por la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio de poder estudiar y enseñar tu palabra. Te lo pedimos que vengas a ser claro a fin que podamos utilizarlo en estudiar y vivir. Gracias en el nombre de su Majestad Jesucristo.